Estarlo acá, tercer año consecutivo, y siempre pues, me gusta empezar agradeciendo y felicitando a la banda que organiza este evento porque creo que es como muy bueno para la facultad, para el ambiente que genera. Entonces, pues gracias por permitirme hablar y también felicidades por pues, hacerlo cada año mejor, ¿no? Y bueno, los años pasados había hablado de cosas como de física, pero mi corazón también un poco late como del lado de la topología diferencial. Entonces este año decidí hablar como de cuestiones de topología diferencial y de hecho de una cuestión muy específica que es como lo que dice el título, es el truco de Whitney, que es una manera de... Suena muy estúpido, pero van a ver qué implicaciones tienes, pero podría llegar a eso, pero es una manera como de cancelar puntos críticos cuando tienes puntos críticos, ¿no? Puntos de intersección en variedades, ¿no? Entonces, básicamente, el dibujo de la plática es este, ¿no? Y es justo eso, ¿no? Bueno, a ver, primero, ¿cuántos de aquí sí tienen idea de topología diferencial o geometría diferencial o de algo así? Muy platicado. O sea, ¿todos saben que es una variedad? Bueno, entonces ya. Entonces, el punto es que tienes dos variedades, esta variedad azul y una variedad negra que, bueno, o sea, a lo más puedo dibujar en 3 dimensiones, entonces este es el dibujo más interesante que cabe en 3 dimensiones. Esto tiene una variedad de dimensión 2. Un pedazo, lo puedo empezar con un pedazo de una variedad de dimensión 2, esta parte azul, y tengo una variedad de dimensión 1 que la atraviesa. Entonces, básicamente el truco de Whitney es un truco para remover estos puntos de intersección, ¿no? Entonces, pongo primero esa lámina para que veamos como, o sea, qué es el truco de Whitney así, como muy platicado, y luego vamos a ir viendo como qué detalles topológicos se van necesitando, porque digo, esto es como la fantasía, ¿no? O sea, aquí yo no dije que la variedad, o sea, esta variedad puede tener dimensión lo que sea, la variedad negra también, entonces esto nada más es como un esquema, ¿no? Pero justo la deformación es así, o sea, tiene la variedad negra y esta cosa que dice aquí Whitney Disk, es un disco, es un 2 disco, está encajado ahí, y entonces a lo largo de este disco vamos a empujar la variedad negra para quitar los puntos críticos, ¿no? No sé si se imaginan este procedimiento, pero pues nada más empujar y como ven, pues al principio teníamos 2 puntos de intersección y al final no tenemos ninguno, entonces lo que hicimos es como quitar puntos críticos, ¿no? Y de nuevo otra vez esto, ¿por qué lo queremos hacer? Pues somos matemáticos ya, pero al final, si me da tiempo, pues vamos a ver que esto tiene implicaciones muy importantes en la clasificación de variedades diferenciables, ¿no? Entonces, bueno, voy a estar usando teoría de intersección, entonces debo recordarles o introducirles, es la primera vez que lo ven, que es que dos variedades intersectan transversalmente. Y bueno, la definición es como muy sencilla, o sea, si no saben qué es una variedad, piensen siempre que es un espacio vectorial y de alguna cierta dimensión finita. Y como en espacios vectoriales, ustedes saben que dos espacios vectoriales se intersectan en un subespacio, y de hecho la dimensión de ese subespacio se puede calcular a partir de la dimensión de los intersectandos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces, la idea de la intersección transversal es como la generalización a variedades curvas de esa noción. Entonces, dos cosas se intersectan transversalmente si, por ejemplo, en este punto, se intersectan transversalmente si el espacio tangente de la variedad azul junto con el espacio tangente de la variedad negra generan el espacio tangente de todo el ambiente, que en este caso en este dibujo es como R3, ¿no? Entonces, o sea, transversal es como la palabra que un poco lo dice todo, es como, o sea, no se intersectan tangencialmente, ¿no? Una intersección es transversal si no es tangente. Y bueno, esa definición la dio René Thom, un matemático francés en los 50 por ahí, y resolvió, bueno, esta es como la noción fundamental de topología diferencial. Y bueno, es lo que hice acá, iba a hacer unos dibujos, pero ya no conseguimos. Que ser transversal es que no tienes intersección tangente. Y bueno, ¿por qué es útil ese teorema en topología diferencial? Bueno, precisamente porque las intersecciones transversales dan lugar a variedades, ¿no? O sea, si yo tengo la intersección de dos cosas y esa intersección es transversal, entonces como en el caso de subespacios vectoriales, la intersección es de nuevo una variedad y podemos calcular la dimensión igual usando la fórmula de álgebra lineal, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, consideren así, aquí pueden tener un toro, ¿no? Genero lo que sea, bueno, no un toro, sino una superficie, genero lo que sea, y aquí tienen la esfera redonda, C2, y bueno, la intersección pues va a ocurrir, no sé, en esta
esta curva, ¿no? Que estoy pintando una curva. Y bueno, pues ahí, en este caso, esta curva pues es una copia del círculo, que es una variedad, y más aún esta cosa tiene dimensión 2, esta cosa tiene dimensión 2, y entonces 2 más 2 menos el ambiente, que es R3, o sea, cuesta 4 menos 3 menos 1, ¿no? Entonces, la dimensión de la intersección pues, es justamente dada por esta fórmula que espero hayan visto y probado en la álgebra lineal. Y bueno, el caso, digamos que es importante para nosotros cuando esta intersección es como lo más pequeña posible, ¿no? Aquí estoy, o sea, justamente se da la definición de dimensión complementaria, que es la combinación de dimensiones entre m y n, tal que esta intersección tiene dimensión 0, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en R3, o sea, este plano, esta copia de R2 y esta copia de R se intersectan transversalmente en este punto y ya la intersección es un punto, ¿no? En R2 pueden tener dos rectas y una intersección transversal pues también es un punto, y justo la cosa que es igual aquí y acá es que las dimensiones son complementarias. Tienes dimensión 2, dimensión 1 y te suman 3, que es la dimensión del ambiente, y aquí tienes dimensión 1 que te suman 2, que es la dimensión del ambiente. Entonces, cuando las dimensiones son complementarias, o sea que entre las dos suman la dimensión del ambiente, pues se dice que, bueno, el teorema de Todd lo que dice es que la intersección ocurre en puntos, en una variedad de dimensión 0, que son puntos, y si le pedimos que las cosas sean compactas, estos no son el caso, pero hay eso. Si pedimos además que la cosa sea compacta, entonces tiene que ser un número finito de puntos, ¿no? Entonces esa es como la situación en la que vamos a estar trabajando de ahora en adelante, un número finito de puntos, si queremos como de cierta manera estudiar como, o sea, cuántos puntos pueden haber en esa intersección. O sea, no sé, por ejemplo, en esta figura, pues digo, ya sé que no da puntos, pero la intersección no da puntos, pero de todas maneras, queremos estudiar, o sea, somos topólogos, ¿no? Entonces queremos estudiar esta configuración, salvo deformaciones, ¿no? de todos los objetos. Entonces, en este caso particular, lo que podría hacer es como separar estas dos piezas. R3 me permite como separar esta esfera y alejarla de esta superficie, de manera que después de que hago eso, pues no hay intersección. Entonces, en cierto sentido diríamos que la intersección aquí es vacía, porque pues, pese a que hay una configuración específica en donde si ocurre intersección, podemos deformar la situación para que esa intersección desaparezca, ¿no? Entonces, lo mismo acá, ¿no? O sea, lo mismo si tienes por ejemplo, esa configuración de dos variables de dimensión 1 en el plano, pues también, o sea, en esa configuración específica, en esa presentación ocurren dos puntos de intersección, pero pues no sé si subimos esta un poquito, bajamos no me acuerdo, podemos como, digamos, quitar esos puntos de intersección, ¿no? Y bueno, hay un trasfondo que justamente Efraín ayer explicó, que es, pues esta información de cuántos puntos ocurren y eso no es así como arbitraria, está ligada a la topología de toda la situación digo, aquí todo lo está haciendo en el plano, pues no hay mucho que decir, pero en variedades más complicadas no puedes siempre separar intersecciones y digamos que estás interesado en ver cuál es la cantidad más pequeña de puntos que ocurren necesariamente, porque la topología sí te lo dice. Y bueno, una propiedad, dos propiedades de las intersecciones transversales es que son genéricas y estables. Pues es el término genérico, dice más o menos que a lo mejor tuviste suerte y tus dos variedades no se estaban intersectando, pero tuviste demasiada suerte en el sentido de que, por ejemplo, o sea, siempre lo estamos pensando todo, salvo deformación y eso, pues aquí tenemos esta configuración de dos rectas y bueno, no se están intersectando porque son paralelas, pero si deformo tantito, por ejemplo, esta recta la roto tantito, pues eventualmente va a cortar a la de abajo, ¿no? Y si lo piensan, el único valor, o sea, esta deformación está parametrizada por un número real, que es, pues, si quieren, el ángulo, y estoy rotando esta recta de arriba, y solo hay un número entre toda la infinidad de reales, entre todo el continuo de reales, solo hay un valor que hace que esta intersección desaparezca, que es pues cuando el ángulo cuando son paralelos, ¿no? El ángulo que tiene que ser. Y para todo el resto de valores reales, pues ocurre intersección. Entonces, genérica quiere decir que pues vas a necesitar de verdad mucha suerte como para encontrarte algo que quite intersecciones. Y
Y estables es un poco, es como en esa misma idea, es que si tienes una intersección transversal y la perturbas tantito, entonces sigues teniendo una intersección transversal. Por ejemplo, en este caso, tengo esta intersección transversal y si la muevo tantito, pues sigue siendo transversal, ¿no? O sea, como que, otra vez, si veo las deformaciones parametrizadas por los reales, pues solo hay uno de toda la infinidad de reales, solo uno de esos reales hace que no haya intersección, ¿no? Entonces, homotopía y transversalidad, ¿no? Eso es lo que quiere decir que salvo deformaciones, las intersecciones transversales son robustas, ¿no? Son genéricas y estables. Y bueno, como un ejemplo de esto es un teoremazo, ¿no? O sea, aquí nada más lo estoy citando, voy a dar un poco la idea geométrica de la prueba, pero o sea, aquí escondido en este teorema, detrás de este teorema está justamente el problema de por qué algunas variedades en ciertas dimensiones son muy complicadas y en otras dimensiones no tanto. Bueno, eso depende de qué quiere decir complicado, ¿no? Entonces, bueno, el teorema que dice, ¿no? El teorema dice que si tienes dos variedades compactas y cerradas, puedes puedo considerar el espacio de todas las funciones continuas. Y adentro de este espacio de funciones continuas, pues están las que son, digamos, diferenciables. Y adentro de esas diferenciables, pues hay unas que son como mejor portadas, que son las inversiones. Bueno, depende de cómo son las dimensiones, pero bueno, no lo voy a decir. Lo que hice es que si se da esta condición sobre las dimensiones, o sea, si las dimensiones de las variedades están relacionadas de esta manera, entonces hay un subconjunto aquí especial que se llama encajes. Y este conjunto aquí es denso, o sea, aquí ¿lo ven? Es denso. Eso, en términos, digamos, simples, ¿qué quiere decir? Que no importa cómo agarres tu función continua, siempre la puedes como cambiar. Hay una infinitamente cercana a ella. Hay una tan cerca como tú quieras, que es de hecho un encaje. ¿Y ahora qué es un encaje? Bueno, lo puedes pensar como lo siguiente. O sea, otra vez hay una definición precisa, pero no quiero dar como definiciones tan precisas. Simplemente quiero mostrar algunas ideas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un encaje? Bueno, pues en espacios vectoriales es más o menos fácil. O sea, justamente esta copia de R2 la puedo meter aquí en R3, justamente como el plano z igual a 0. Y bueno, eso es un ejemplo de encaje. De hecho, podríamos definir encaje como cualquier cosa que localmente se vea como un encaje de, digamos, de Rn en R en M. O sea, un encaje es, al menos cerca de cada punto, se tiene que ver como meter un plano de dimensión chica en un espacio euclidiano de igual que tiene que ser inyectiva también. Estas cosas en particular tienen que ser inyectivas. No es parte de la definición. ¿Sí se escribe así? Y bueno, lo interesante de este teorema es que hay una cota en la dimensión. Y eso, bueno, por ejemplo, ayer estaba viendo el video Santiago López de Medrano tiene una de estas charlas del Instituto de Matemáticas y lo parafraseé esto diciendo como que tiene suficiente espacio como para moverte, ¿no? Y ahorita vamos a entender, bueno, voy a dar un esbozo de la prueba y vamos a ver qué quiere decir eso, pero o sea, esta relación entre las dimensiones asegura que como que tienes espacio para moverte y resolver posibles autointersecciones que ocurran. Entonces, la prueba es básicamente muy sencilla. O sea, lo que es difícil probar es que las funciones, bueno, todo eso es difícil, es medio técnico, pero vamos a suponer que ya sabemos que el espacio de funciones diferenciables es denso en el espacio de funciones continuas. Eso es un resultado más. Bueno, o sea, en casos particulares en espacios euclidianos se prueba en análisis, algo así, pero vamos a suponer que, bueno, ya no voy a preocuparme por las funciones continuas, voy a pensar que ya tengo una función diferenciable entre estos dos espacios y de hecho voy a pensar que ya tengo una inmersión. Pues una inmersión es como esta, nada más que no le pido que sea inyectiva. Entonces, el único problema que podría ocurrir, o sea, es que, o sea, un encaje es como una inmersión inyectiva, es lo que estoy diciendo, y ya estoy suponiendo que ya tengo una inmersión. Entonces ya nada más quiero ver si puedo resolver como los puntos
dobles, ¿no? Esos puntos donde la inyectividad se pierde, ¿no? Los puntos que son distintos en el dominio, pero que van a dar al mismo lugar en la imagen. Y bueno, y si lo piensan, ese sitio donde falla la inyectividad está codificada por esta intersección. O sea, uno puede considerar la diagonal y uno puede considerar la función, esta función. Bueno, ahí si quiere. O sea, esta cosa es esta. Esta es la función, está aquí escrita. Y bueno, justamente este lugar, cuando va a ser una variedad, esta variedad va a intersectar a la diagonal, justamente en los puntos en donde no hay inyectividad. Entonces, lo que quisieras, o sea, digamos que ya estando en este punto en donde ya nada más es cosa de ver cuándo puedo quitar los puntos dobles, o sea, cuándo puedo hacer la función inyectiva, pues vamos a usar teoría de intersección, bueno, el teorema de homotopía y estabilidad para pues justamente ver que si esa cota en la dimensión asegura que se puede resolver estos puntos, ¿no? Pues justamente nada más uno hace las cuentas a través de la formulita de álgebra lineal, nos dice que la intersección, como esta, la diagonal es una variedad y el hecho de que esta es una inversión garantiza que este E también es una variedad de esta cosa. Usamos la cota en la dimensión y concluimos que la dimensión tiene que ocurrir en una variedad de dimensión -1, a lo más. Entonces, pues como no hay variedades de dimensión -1, pues lo que se dice es que esa intersección va a ser genéricamente vacía. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, en un dibujo, bueno, que estoy teniendo la E, en la diagonal pues tengo mi diagonal. Y lo que estoy diciendo es que esas condiciones en la dimensión me permiten separar esta E, esta variedad azul, separarla de la diagonal. Entonces, esa es como un poco la idea y un poco el poder de esta teoría de intersección, porque básicamente todo se reduce a hacer cálculos en dimensión. Digo, cuando uno ve los detalles, no son tan tremendos, pero o sea, literalmente todo se reduce a hacer algunos cálculos en dimensiones. Entonces eso habla del poder de esta teoría. Y bueno, eso es como lo que les traté de explicar en un dibujo. Tal vez hubiera convenido más ilustrativo. Pero entonces, este resultado también guárdelo porque así en su memoria, porque se va a aparecer más adelante en el truco de Whitney, ¿no? que ya más o menos les describí y ahorita estamos tratando de entender qué cosas están apareciendo ahí. Y bueno, entonces vamos a regresar a la situación que había planteado al principio, que es, vamos a suponer que tenemos un número de puntos finitos en la intersección y primera cosa que queremos entender es qué pasa si hay una deformación de esta situación, qué le pasa a este número, bueno, qué le pasa a esta acá, qué le pasa a estos puntos, ¿no? Y entonces la respuesta es una analogía que me gusta mucho, porque como les dije al principio me gustan mucho las cosas de física también, de la física, y es que la evolución dinámica de esta situación, de esta evolución, cuando uno deforma toda esta situación, esa cosa la puede uno pensar o la puede uno. Hay una analogía con un sistema cuántico de partículas, ¿no? Déjenme les pongo el dibujito para que un poco vean a qué es a lo que me refiero. O sea, en este dibujo lo que quiere representar es, pues, una deformación simplemente es, pues así se define, es como que una familia, o sea, una función de este estilo, pues lo pueden pensar como equivalentemente como una familia de mapeo, de sin X, que está parametrizado por T, ¿no? Como que en cada tiempo van cambiando un poquito la X, y eso es lo que está pintado acá. O sea, al inicio de los tiempos no hay cambio en X, al final, pues la X, o sea, resultó, bueno, la X cambió, y en medio pues, del tiempo pues, ocurrieron un chorro de cosas, y entonces lo que estamos, las curvitas estas que están aquí pintadas son justamente los rastros de los puntos de intersección al inicio y al final. Por ejemplo, en esta línea azul, aquí teníamos un punto de intersección y este punto de intersección se movió en el tiempo y nunca desapareció. Ese punto se tuvo que quedar, de hecho, es de esos puntos que son como estables, ¿no? O sea, que la topología te fuerza que tiene que estar ahí. Este otro punto, por ejemplo, este otro dibujito, esta otra curvita, lo que quiere representar es que aquí este par de puntos más bien como que no sobrevivieron, ¿no? Hacia este final, sino que como que empezaron al inicio de la historia, estaban ahí
se movieron un poquito, pero después de un cierto tiempo desaparecen y ya no vuelven a aparecer jamás, ¿no? Y eso pues lo pinto así. Y por ejemplo aquí tengo otros dos puntos que son como de esta naturaleza, nada más que pues ahí nada más para complicar un poco el dibujo, pues su historia, ¿no? Su línea del mundo hace como cosas interesantes, tanto que se anude, ¿sí? Pero el punto es, o sea, lo que quiero remarcar es que aquí, si cuentan cuántos puntos tenían acá y cuántos puntos tienen acá, esos números coinciden módulo 2. O sea, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y acá tengo 3. 3 y 5 son congruentes módulo 2. Y justamente, esto se prueba con todo rigor en el curso de topología diferencial 1, pero lo que está diciendo esta cosa, y por eso la analogía con la física de partícula, es que si se crean, bueno, por ejemplo aquí se aniquilaron puntos, ¿no? Y si se aniquilan, se tienen que aniquilar por pares, y si ven la historia como con el tiempo volteado, o sea, al revés, pues también como que se creó aquí, por ejemplo aquí se crea una partícula, pero justo no se puede crear una partícula ya, solo una, ¿no? Porque si piensan esto, va a haber un numerito que va a ser como análogo a la carga, y si se pudiera como crear una partícula con una cierta carga y esa persiste durante toda la historia, eso como que va a cambiar la carga total de este sistema y eso no se puede. Entonces, por ejemplo aquí se está creando una partícula, pero luego así no dura nada y luego se parte en dos, ¿no? Que tienen que tener cargas opuestas. Entonces, lo de cuántico es justamente porque pues en la vida real no es que andemos apareciendo y desapareciendo, ¿no? O sea, uno tiene que mirar las cosas cuánticamente para que de verdad aparezcan y desaparezcan. Pero bueno, entonces, el punto es que hay una manera de, a esta situación, a cada uno de estos puntos, asociarle un numerito que es más 1 o menos 1, que es carga positiva, carga negativa. Hay una manera, no voy a entrar mucho en detalles, ahí, bueno, está un poco como se hace, pero hay una manera de asociarle carga a estos puntos de intersección, de manera que la carga total, o sea, la suma de todos esos números que estoy asociando, la suma total, esa es invariante bajo deformación, ¿no? Es como, otra vez es como la carga, o sea, si aquí ahorita arbitrariamente nos repartimos carga y decimos estos son carga negativa, estos son positivos, y nos revolvemos así de alguna manera, pues si ninguno se sale del cuarto, pues va a haber la misma carga al principio que al final. Entonces, es como lo que quiere decir. Este numerito se llama número de intersección, y bueno, pues es un lío ahí. Bueno, no es un lío, es uno de los objetivos del curso de topología diferencial, ¿no? Definiendo y tener los costos que estoy diciendo, ¿no? Que es invariante bajo información. Y justamente queremos hacer queremos refinar este es un ejemplo de invariante topológico, ¿sí? Queremos refinar este invariante topológico para que, bueno, nos hace falta meterle más información a ese invariante para poder describir bien lo que está pasando en el truco de Wien. Y bueno, así como les decía en esta analogía de que este sistema es como un sistema cuántico de partículas cargadas, pues las creaciones o las aniquilaciones solo pueden ocurrir en pares precisamente porque así garantizas que la carga total se conserva, ¿no? O sea, si te aparece una cosa con carga más, pues en algún otro lugar tuvo que haber aparecido una cosa con carga menos, de manera que se aniquilan. Otra vez, si te aparece una cosa con carga 1, o sea, si aquí de repente aparece alguien con carga 1, pues ya de repente pues ya no tenemos suma de cargas igual a 0, ¿no? Sino que tenemos lo que teníamos antes más la carga que apareció, que es 1, ¿no? O menos 1. Entonces, los puntos de intersección aparecen en pares y más aún aparecen con cargas, con signos opuestos, ¿no? Con cargas opuestas. Y entonces por eso tiene sentido el truco de Whitney, ¿no? O sea, el truco de Whitney dice cómo cancelar pares de puntos de intersección. Entonces ya llegamos ya expliqué por qué pares, porque no se puede de otra forma, y más aún tiene que ser pares con cargas opuestas. Entonces, vamos a regresar a la situación el truco de Whitney y ahora sí vamos a pues tratarlo de entender mejor, ¿no? Digamos, matemáticamente. Entonces, otra vez tenemos nuestras variedades que se intersectan en dos puntos, P y Q. Están quién es M, quién es N. Y lo que vamos a hacer es, bueno, por el momento ahorita no vayan a, o sea, ahorita eventualmente estos puntos van a tener cargas opuestas, pero por el momento ahorita quiero refinar un poco el invariante de intersección. Entonces, ahorita no importa que puede ser carga más y carga más, menos, no importa. Ahorita no les vamos a asignar carga. Lo que queremos hacer es construir unas curvitas que nos van a ayudar así, ¿por dónde va la pedrada? O sea, justamente aquí lo que vamos a hacer es como encontrar una curva que junto con este segmento y la curva que pase por aquí, esas cosas van a acotar un disco
y el segmento es negro, la variedad de negro. Entonces necesitamos un disco que nos sirva de guía, y justamente para conseguirnos ese disco lo que tenemos que hacer es primero conseguirnos unas curvas adecuadas que van a contar en su interior. Bueno, pues ¿qué curvas van a ser? Bueno, vamos a fijar un punto base en algún lado de la variedad. Si lejos de nuestra configuración es este asterisco, lo fijamos de una vez, y de hecho también vamos a fijar dos curvas, gamma 1 y gamma 2. Ya que tenemos fijas esas curvas, entonces vamos a construir bueno, van a ser dos curvas. Una curva va a ser ir por este segmento, luego por el segmento rojo y luego regresar por la gama 2. Esa es una curva. Y otra curva es ir por la gama 1, luego ir por el verde y luego regresar por la gama 1. Eso, ¿qué peculiaridad tiene esa curva que ese par de curvas que acabo de describir? Bueno, pues que la curva, digamos, vamos a llamarla roja, o gama P. La curva roja pasa por el punto P, pero no pasa por el punto Q, y de hecho deliberadamente la escojo para que no es eso. Entonces, la gama P justamente se llama gama P porque pasa por P y no pasa por Q. Y la gama Q, pues hace como lo análogo, ¿no? Pasa por Q, pero no pasa por P. Ese es el único chiste que tiene que cumplir estas dos curvitas. Y bueno, un dibujo un poco más sintético es así, ¿no? Es como la curva roja pasa por P, pero no por Q, y la curva azul pasa por Q, pero no por P, ¿no? Y bueno, pues no nada más son curvas, ¿no? Sino son lazos. Empiezan aquí en el asterisco, van y regresan al asterisco. Bueno, son lazos basados, ¿no? Y eso se denota así, ¿no? Lazos basados es como agarrar el círculo, así canónico en el plano, y meterlo aquí de alguna manera un poco radical en la variedad. Y pues el 1 está siendo mapeado a este punto especial. Entonces ahora sí ya viene un poco la violencia. No es tan fácil. O sea, lo que vamos a hacer es vamos a considerar la clase de homotopía de estas curvas. O sea, yo definí una curva, ¿no? Pero de nuevo, somos topólogos y todo nos interesa considerarlos algo de formación. Entonces, ¿qué quiere decir clase? O sea, yo puedo partir en general el espacio de curvas en una variedad, de hecho en un espacio topológico, lo puedo partir por la relación de homotopía. O sea, dos curvas son homotópicas y puedo deformar una y la otra dentro del espacio. Entonces, no nada más voy a considerar la curva, sino su clase de homotopía. Esos son los elementos que estoy llamando GP y GQ. O sea, GP es la clase de homotopía de la curva que pasa por P y no por Q, y similarmente la GQ es la clase de homotopía correspondiente. Otra vez, si no han visto esto del grupo fundamental y eso, que sirva como motivación, es una cosa muy sencilla, no es así. Pero bueno, entonces consideramos esas clases de homotopía y vamos a definir este número de intersección algebraico. Este va a ser el número de intersección bueno, porque el otro le falta mucha información. Y va a ser simplemente, vamos a tomar estas clases de homotopía y las vamos a pesar con las cargas, ¿no? Con estos índices de intersección normal. Y esta es una combinación lineal formal en lo que se llama el anillo de grupo del grupo fundamental. El anillo de grupo, pues dado un grupo, uno puede construir, dado un grupo y un anillo, uno puede construir lo que se llama el anillo de grupo de ese grupo. Y es tal cual pues el espacio, el conjunto de todas las combinaciones lineales formales finitas de este estilo, ¿no? Es un gadget algebraico que está ahí. Y digamos que, para los que ya saben un poquito más, lo que estoy queriendo hacer es como refinar el número de intersección para que tenga como, para que sepa de estas curvas, ¿no? Porque el truco de Whitney necesita saber de estas curvas, pero van a ver cómo. Entonces estoy refinando un poquito más, no me interesan nada más las cargas, digamos, así a secas, sino que les tengo que poner estas clases de homotopía. Y bueno, ya, hacemos eso. Y bueno, tenemos el teorema que ya es como el enunciado preciso del truco de Whitney. Bueno, él dice muchas cosas, algunas cosas las voy a tratar de explicar con más detalle que otras. Entonces, primero, a ver, ¿qué es el truco de Whitney? El truco de Whitney dice que esta deformación de verdad es una deformación matemática. Se puede entender rigurosamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos dos variedades que se están intersecando dos puntos y vamos a suponer que los puntos de intersección ocurren con signos contrarios. Entonces, ya que sé eso, le tengo que pedir una cuestión, bueno, que ahorita voy a mencionar, porque es que el ambiente de esta configuración, la variedad ambiente que contiene A, M y N, tiene que tener por lo menos dimensión 5. Y bueno, ahorita van a ver por qué.
Eso es muy, muy importante. Y las otras dos hipótesis son para que las cosas funcionen, ¿no? La codimensión de la M y la codimensión de la N tienen que ser por lo menos 3. Bueno, se piden una de estas dos condiciones. La primera es que estas codimensiones sean por lo menos 3. Y la otra condición es que si alguna de las dos tiene codimensión 2, entonces la inclusión induce un monomorfismo en grupo fundamental. Eso no lo voy a explicar, por supuesto. Voy a dar una intuición, tal vez, pero bueno, estas hipótesis se necesitan ahí, y ahorita les voy a decir en dónde. Pero entonces, el punto es que existe una isotopía, o sea, existe una deformación que separa esos puntos, que elimina esos puntos de intersección, sí, solo sí, esta invariante vale 0. Entonces, de hecho, si intentan hacer este teorema con el número de intersección clásico, no van a poder hacer el sí solo sí. Entonces, para los que hayan llevado su curso de topología diferencial o algebraica diferencial, pues piensen ahí cuál es la dirección que falla, ¿no? Pero bueno, necesitan saber o sea, necesitan refinar el número de intersección, necesitan este número de intersección algebraico con valores en el y bueno, pues ahí les va como un sketch de la prueba, o sea, nada más para que vean cómo operan, o sea, cómo se usan estas técnicas. Esto de la codimensión, a ver, ahí les va el dibujito. Otra vez no espero que esto haga mucho sentido, pero nada más para que me dé un poco de tiempo. No, de hecho. A ver, imagínense que tienen su espacio topológico y tienen aquí. O sea, tienen su espacio topológico, tienen su variedad X y aquí tienen una subvariedad sigma, ¿no? Y entonces tienen un punto base y tienen un lazo. De hecho, tienen un lazo que en principio viene presentado a ustedes como parte de. O sea, este lazo es un lazo en X, pero resulta que está contenido totalmente en la sigma. Entonces resulta que si el número de dimensiones la codimensión es simplemente ver cuántas dimensiones le sobran a la variedad. O sea, te fijas cuántas direcciones ocupa por ejemplo, aquí la codimensión es 1. O sea, esta variedad de arriba es una variedad de dimensión 2 en un espacio de dimensión 3, entonces te falta una dimensión para completar las 3 de la mínima. Entonces esa es la codimensión. Entonces, el teorema dice que si tienes codimensión por lo menos 3, si tienes suficiente espacio para moverte, entonces puedes agarrar esta clase de homotopía y digamos que sacarla o sea, hacer la disjunta de sigma, ¿no? Totalmente, sin cambio. O sea, puedes construir un lazo, una deformación de este lazo en de manera que puedes de verdad zafar este lazo, quitarlo de sigma y dejarlo en el complemento de sigma, o sea, sacarlo de sigma. Ese es un detalle técnico que se necesita en ese teorema y por eso esta hipótesis. Ahorita van a ver exactamente en qué parte de esta hipótesis, pero esa es esta hipótesis. Y bueno, si lo piensan, o sea, si piensan un poco en lo que les dije, así como en palabras, eso significa que justamente que este complemento induce un monomorfismo en grupo fundamental. Y entonces la otra hipótesis es, bueno, si no tienes codimensión 3, pues entonces tienes que pedir esa condición. O sea, esa condición de que puedes quitar este lazo de sigma y moverlo a otro lado, esa la puedes escribir diciendo que tomar este complemento, que la inclusión de este complemento induce un morfismo inyectivo en grupos fundamentales. Eso es lo que está diciendo. Ese es el enunciado preciso de lo que puedo decir. Y por eso es estos dos casos. O sea, en este caso siempre ocurre, o sea, esta condición asegura que esta cosa ocurra, y en el caso que no se cumpla esto, pues le pides que se haga. Y bueno, lo de isotopía ambiental y eso, pues deformación, ¿no? O sea, es una deformación del espacio. Por supuesto que isotopía ambiental tiene una definición precisa, pero no la quiero dar. Y de nuevo, la conclusión nada más dice que puedo separar estos puntos de intersección. Y bueno, la prueba es como, bueno, el esbozo de la prueba es el anillo de grupo tiene un epimorfismo canónico a los enteros, que es, o sea, se toman una combinación lineal formal y nada más son esos coeficientes. Eso pues es fácil ver que es un epimorfismo y entonces si a esta condición le calculo este morfismo traza, pues entonces a lo que llego es que las cargas tienen que ser opuestas. O sea, en principio esto de que el índice de intersección algebraico sea 0 es como una generalización de que tengan cargas opuestas, pero no es directamente decir que tengan cargas opuestas. Uno tiene que hacer este pasito algebraico para darse cuenta que
que si el índice de intersección es 0 es porque las cargas eran opuestas y entonces sí los puedo cancelar, ¿no? Entonces, a ver, de nuevo, este número de intersección es, digamos, epsilon p, gp, más epsilon q, ¿no? Y si ya sé que este es menos este, entonces puedo como factorizar esto, poner aquí un menos, y yo sé que esto es 0. Entonces esto, pues por definición es más o menos 1, no importa. Pues este es distinto de 0, entonces lo que tiene que ser 0 es esto, ¿no? Entonces la conclusión es que estos lazos representan, tienen la misma clase de homotopía. O sea, en el dibujito sistema esquemático, esta era la clase de homotopía de lambda p, esta era la lambda q, y como son iguales en grupo fundamental, quiere decir que puedo deformar este en este. Entonces, si puedo deformar este en este, como que si me voy fijando en la traza que va formando este lazo a medida que lo voy deformando, lo que me genera es como un disco. Ese es otra vez un teorema. O sea, una cosa es nulo homotópica, y todo eso se puede extender a su cono del círculo es el dos disco. Entonces, ya de entrada, al saber que estas dos cosas representan la misma clase de homotopía, o sea que puedo deformar esta en esta, eso me garantiza que aquí hay un como disco. Y eso, aunque no lo vean, no es un kiwi, tampoco es una vagina, es eso. Lo hice hace rato, y ya que lo acabé de hacer dije, interesante, ¿no? O sea, pero si no dices, o sea, si no dice, si no digo hubieras que... dicho que era un kiwi, bueno, yo no hubiera. Nadie pensó que era un kiwi. Ya, no mientas. Bueno, lo que quieras que sea, el punto es que ahí en medio hay un disco, este disco verde, ahí adentro está ese disco, y ahora lo que queremos en principio ese es un disco que está encajado solo de manera continua en nuestro dibujito, ¿no? Entonces, lo que queremos es echar a andar la topología diferencial para poder cambiar este encaje, que en principio es continuo, lo queremos cambiar por un encaje diferencial. O sea, la topología diferencial necesita que las cosas sean diferenciables, o sea, esa es la hipótesis que necesita, y entonces lo que queremos es garantizar que esa hipótesis se puede poner. Entonces ya tenemos un encaje continuo, y justamente esta condición de que la dimensión es mayor o igual que 5 garantiza que, o sea, el D2, ¿cómo se puede encajar en una variable? Bueno, pues nos decía que las funciones los encajes van a ser, los encajes del disco en X van a ser densos en el espacio de funciones continuas si la condición se satisface 2, bueno, el doble de esta dimensión que ocurre que es 2, más 1, este tiene que ser más chico. Más chica que la dimensión de ficción, ¿no? Y a ver, 2 por 2 es 4, más 1 es 5, ¿no? Es justamente lo que hice. O sea que la dimensión de la variedad tiene que ser por lo menos 5, o sea, viene del hecho, o sea, el Whitney, el truco del teorema de encaje de Whitney nos está pidiendo que la dimensión tenga que ser por lo menos 5. Entonces, este disco que dibujé aquí todo horrible, en realidad sí lo puedo pensar o lo puedo cambiar por este argumento del encaje de Whitney por un disco bien encajado, así, bien bonito. O sea, no va a ser un disco así todo rascocho, sino va a ser un disco así como planito, así bien. Y ya que tengo ese disco, entonces ahora sí ya puedo realizar la fantasía topológica de hacer esta deformación. Y la deformación es literalmente como está aquí, o sea, ya no la tengo que escribir más porque pues aquí están. Entonces, básicamente ese es como el truco de Whitney. Y como dijera alguien estoy en este grupo de matemáticos de Facebook, creo que ayer o ayer alguien le puso, ¿y a mí para qué me sirve en la vida cotidiana el binomio de Newton? Una cosa así, ¿no? Y alguien le contestó, como muy políticamente correcto, no, pues es que sí, con una parábola, ¿no? Que sea de Jesús. Acá es lo mismo, ¿no? O sea, bueno, ya sabemos cancelar puntos críticos y entonces ya nos sentimos muy realizados, pero pues eso qué, ¿no? O sea, como que, o sea, ¿dónde en la vida cotidiana voy a aprovechar que ya sé un poco de Whitney? Y entonces el punto, bueno, aquí ya no voy a hacer diapositivas porque me acabaron, pero el punto es que esta cosa que nos suena muy estúpida, muy sencilla, sí tiene repercusiones muy importantes, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien leyó el resumen de la... Hay un resumen, ¿no? Para invitarlos a la... ¿Quién sí lo leyó? Levanten su mano. Ok, como 2 personas lo leyeron. ¿Y cuántas de esas personas hicieron la tarea que decía en ese resumen?
de ver un video. No. ¿Tú? Allá, no. O sea, les estoy pidiendo que vean un video para ahorrarme una hora de plática. A ver, hace como 2 o 3 años, ¿cómo se llama el cuate que hizo el video? Luis Jorge. Luis Jorge, un tipo de Oaxaca, ¿no? Yo pienso que su explicación fue muy buena. Tiene color, que su explicación fue muy buena. Él explicó con mucho éxito una cuestión que ahorita voy a tratar de explicarles, que es básicamente, o sea, hay como distintos niveles, o sea, distintas sofisticaciones en topología diferencial. Esta es como la primaria de topología diferencial. Y lo que él explicó es como la, pues no sé, la prepa o la universidad explicó, bueno, su video trata sobre teoría de cirugía. Y básicamente es una herramienta, la teoría de cirugía, que te permite decidir así entre comillas, si tengo dos variedades, serán o no difeomorfas. O sea, de nuevo, esa pregunta es ¿por qué es interesante? Bueno, porque somos matemáticos, ¿no? Pero, o sea, como que el santo grial de la topología diferencial es poder responder esa pregunta. Es decir, te doy 2 variedades y serán esas 2 variedades así difeomorfas. Esa es como la pregunta que uno quiere responder en general en topología diferencial. Y la teoría de cirugía es como una maquinita que te da como un método para tratar de responder esa pregunta. O sea, esa pregunta no se puede responder con muchas razones, pero es como el intento, es lo mejor que se puede hacer. O sea, ¿cómo va esa historia? Déjame ver. Bueno, es que eso de las esferas exóticas tiene que ver con una cosa que se dieron cuenta. Pues es que hay como distintos niveles de clasificación. O sea, hay como el nivel homotópico. Luego está el, no sé, bueno, por homotopía, por homeomorfismo y por difeomorfismo. Entonces, digamos que este es como el más refinado, este es uno en medio y este es como muy general. Y justamente la interacción entre estas tres cosas, o sea, la gente pensaba, vean el video de Santiago que les digo del coloquio, la gente pensaba que estas dos cosas eran como la misma y justamente el mismo se dio cuenta que pues no, que hay esferas, incluso hay espacios sencillos que son esferas que son pares de esferas que son homeomorfas pero no tienen la misma estructura diferencial. Eso es lo de las esferas ectóticas, pero justamente la herramienta que usó Milton y toda esta persona. ¿Dónde está el valor? No está acá. Es que como es azul. La herramienta que usaron todas estas personas, Milton inventó la teoría de cirugía, es la siguiente. O sea, imagínate que ya sabes que M y N son difeomorfas. O sea, si ya lo sabes, entonces esto implica que toda su homotopía, y todos sus grupos fundamentales son iguales, ¿no? O sea, un difeomorfismo, como dije hace rato, es como un caso muy especial de ser equivalentemente, homotópicamente equivalente. Y bueno, estos invariantes se construyen de manera que sean pues, justamente invariantes bajo relación de homotopía. Entonces uno empieza como que hace la ingeniería inversa, ¿no? Dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? La teoría de cirugía es como, ¿qué tengo que hacer para que estos invariantes sean iguales? Ya que hice eso de hacer iguales estos invariantes, entonces ya me pregunto si acaso ese proceso que tuve que hacer es homotópico o difeomorfismo. Entonces, a ver, para pronto vamos a concentrarnos aquí en vamos a concentrarnos, por ejemplo, en esto. Les voy a plantear la siguiente concepción. Aquí tenemos como la M y la vamos a multiplicar por el intervalo. ¿No? Entonces, este es M plus. ¿No? Y lo que voy a empezar a hacer a continuación es lo que se llama
ir haciendo ciclos. Entonces, me fijo en esta frontera y pues me fijo en, por ejemplo, aquí me agarro un elemento aquí de este grupo de homotopía, pues para ver si no se ve. Es que yo les dejé tarea, yo les dije que tenían que saber esto. Si no, lo hicieron, pues eso lo agarran un elemento de acá, lo miran aquí, va a ser una esfera, lo pueden representar como una esfera, y quieren ver si hay un elemento acá correspondiente, ¿no? Entonces lo que van a hacer es agarrar este elemento y le van a hacer cirugía. Es, no sé, por ejemplo, vamos a pensar en la esfera más sencilla, ¿no? Tenemos una esfera de dimensión 0, ese 0 que es 2 puntos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver si le vamos a hacer cirugía a esta esfera de dimensión 0. Entonces, para hacerle cirugía, lo que tenemos que hacer es encontrar una trivialización de su normal. Ahí está, una trivialización de su normal. Y vamos a quitar el interior, ya lo quitamos, y lo vamos a reemplazar por una cosa como un asa. Bueno, eso es definición, eso es hacer cirugía sobre esta S0. Agarramos una S0 y la cambiamos por básicamente una S1 para ver una parte aquí. Eso es haberle hecho una cirugía. Y el punto es que si hacemos muchas de estas, o sea, a ver, pues que aquí no se va a ver que matamos un elemento en ningún grupo, pero. A ver, es que Juan Carlos, José Carlos, ¿cómo? 5 minutos. A ver. Bueno, ya, no es. Y por alguna extraña razón, por lo que dijo José Carlos, hacemos un chorro de esta cirugía, ¿no? Entonces lo que terminamos construyendo, después de hacer muchas cirugías, es lo que se llama un cobordismo. Entonces empezamos con una variedad M y al final de hacer las cirugías obtenemos una nueva variedad de M', y esta va a ser como nuestra candidata para que sea difeomorfa esta, ¿no? Y entonces va a haber un teorema que te va a decir cuándo este cobordismo, o sea, este cobordismo así como lo estoy dibujando es tal cual M inclusiva. Pero pues tal vez aquí su intuición ya les vaya diciendo que si empiezas a hacer mucho con estas cosas, así repetidas, pues difícilmente te va a quedar algo que es M inclusivo, ¿no? O sea, te va a quedar un cobordismo, pero no más un cobordismo trivial. Entonces, hay una noción de qué es ser un archicobordismo, que es que la inclusión de esta etapa, de esta frontera, y las inclusiones de las fronteras en el cobordismo total sean equivalencias homotópicas, eso es lo que es un archicobordismo. Y el teorema del que uno se agarra para decidir si estas dos son difeomorfas es el teorema de archicobordismo, que probablemente dice que si vamos a ponerle este cobordismo W, ¿sí? O sea, si n más 1 es por lo menos 5, entonces este cobordismo es difeomorfo ajusta al producto. Bueno, aquí este es un teorema que pues, es muy importante, es como de 1960 y algo. Y justamente te dice que en dimensiones altas el problema de clasificar variedades altas. Bueno, ¿y por qué de aquí ya del hecho de que este cobordismo sea difeomorfo a este producto, esto ya inmediatamente implica que estas dos cosas son difeomorfas, ¿no? El difeomorfismo es nada así, o sea, es obvio, según yo. Una de las fronteras es M cruz 0, ¿ya? Y otra de las fronteras es M' cruz 1, y este difeomorfismo difeomorfismo, bueno, de hecho parte del enunciado se restringe a la identidad acá. Entonces, este difeomorfismo de todo el cobordismo a un cobordismo trivial induce difeomorfismos en las fronteras, ¿no? En particular, estas dos cosas tienen que ser difeomorfas. Entonces eso como que ayuda a resolver este problema de clasificar variedades a difeomorfismo. O sea, básicamente tienes que buscar los h-cobordismos que hay. Y bueno, entonces como haces eso, pues precisamente ya digo que con cirugía se puede hacer, pero de una manera lógicamente equivalente, pero distinta. Introduces una función de Morse hacia tu cobordismo
Y justamente cada que haces una cirugía, la noción del índice de la cirugía, que es básicamente uno más en la dimensión. O sea, esta cosa es una asa, es una cosa de esta naturaleza, y este es el índice. Y bueno, pues justamente hacer una cirugía de esa naturaleza corresponde con cruzar un punto crítico de índice K en el cobordismo. Entonces, justamente este cobordismo trivial, la peculiaridad que tiene es que si le pones una función de Morse así genérica, no va a tener puntos críticos. Ese es el chiste, ¿no? O sea, sí, digo, es que aquí ya se le muestra desde el principio dibujo un cobordismo trivial, pero si tienes un cobordismo no trivial, pues afuera tiene que haber ahí puntos críticos. En el cobordismo trivial, por otro lado, hay una función de Morse que es muy obvia, que es nada más, pues, se paran en un punto, integran el campo, bueno, se fijan en el campo gradiente de su función de Morse, y la función que le asignan, que va a ser una función de Morse, pues es nada más la altura de qué tanto ha recorrido de esta curva. Esa función pues no tiene puntos críticos, aquí se queda siempre con velocidad constante, no tiene puntos críticos. Y entonces el punto es que, dado un H cobordismo, lo que quisieras hacer es como quitarle los puntos críticos. ¿Cómo? Ya así, rápido de comercial. ¿Cómo le haces para quitar puntos críticos? Bueno, pues justamente tienes que poder ser capaz de garantizar que el truco de Whitney funcione. Y justamente esta hipótesis es precisamente eso. O sea, esta hipótesis es para que puedas echar a andar el truco de Whitney, ¿no? Y bueno, ya, eso es como...